Bienvenidos a todos. Hola, soy George. Esta es una historia de crimen que sigue la estructura clásica de un misterio con su eventual resolución. He creado una narrativa que explora temas como la justicia, la venganza, la protección familiar y la larga sombra de la culpa. El cuerpo desnudo, hinchado del abogado Eusebio Jiménez, semejante al de una vaca preñada, un abogado respetado y conocido en la ciudad, se deslizó con penosa lentitud por la ventana entreabierta del segundo piso del edificio y cayó en el suelo del jardín con un golpe seco. Cubierto de un pelaje sucio, manchado de un gris ceniciento y un blanco enfermizo, llevaba ahora las marcas encarnadas de la sangre, esas flores oscuras que brotaba de su espalda y pecho, donde las balas del asesino habían escrito su verdad sin palabras. El abogado tenía 60 años de edad, era casado con su esposa y tenían dos hijas que trabajaban y vivían independientemente. Unas horas después, temprano por la mañana del 18 de abril 2002, el detective Fernando Ortiz lo observaba muerto, tendido al lado del edificio opulento donde tenía su despacho. El equipo forense ya estaba allí, el área acordonada, tomando fotografías para el informe y recogiendo detalles que pudieran ayudar en la investigación. Fernando sabía, basándose en su experiencia de más de 25 años en la policía de la Ciudad de México, que la mayoría de los crímenes se explican por pocas razones: dinero, agravios antiguos o venganza. Y casi siempre los responsables son personas que conocían a la víctima. Sí, existen los crímenes cometidos por robo, al azar, por desesperación, pero no era este el caso. El cuerpo desnudo no sugería un robo, era otra cosa, algo más íntimo, más envenenado. El informe indicaba que el asesinato se había cometido alrededor de las 10 de la noche. Las balas provenían de un arma de 9 milímetros. La ropa del abogado se encontró en su despacho, tirada en el suelo. Varios testigos afirmaron que el señor Jiménez solía trabajar hasta muy tarde, sobre todo cuando estaba preparando un caso para juicio. Al parecer, esa noche debía ultimar su presentación ante el juez para la mañana siguiente. La cámara del edificio había registrado la entrada de una mujer a las 7 de la tarde. Salió a las 9:30. También captó la salida de un hombre a las 10:30, pero no había registro de su entrada después de las 5 de la tarde. Extraño, pensó el detective, y lo anotó en su cuaderno. Después de las 5:30, cuando terminaba la jornada laboral, era raro que alguien entrara al edificio. Fernando consideraba probable que aquel hombre, quizá el asesino, hubiera ingresado antes de esa hora, ocultándose entre las sombras hasta que llegara el momento oportuno. La espera, como el crimen, exigía paciencia. ¿Y si tenía alguna relación con la mujer?, se preguntó. ¿Una cómplice? ¿Una distracción? ¿O simplemente una visitante ajena a todo aquello? ¿Cuál era el motivo? En casos como este, las coincidencias rara vez eran inocentes. Las semanas pasaron, después los meses y los años. El rostro de la mujer era desconocido, no ADN, no había huellas dactilares, no había testigos. Las balas del arma venían de un arma no registrada, y el caso no tenía pistas que el detective y sus colegas podían explotar para resolver el misterio del asesinato. Unos años después, el detective se jubiló. Un día, a principios del año 2023, recibió una llamada de un ex colega de la policía. Le contó que la esposa de un hombre que había fallecido de cáncer
en el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga de la Ciudad de México, había descubierto una carta, una confesión que compartió con la policía. En la carta, él pedía perdón a su familia por el asesinato de Jiménez años atrás. Le envió una copia por correo electrónico. Fernando la leí con interés. Confesión. Para ti, Emilia, para mi hija, y para quien encuentre estas palabras cuando ya no esté. No espero que me perdones, tal vez ni siquiera me creas, pero necesito decir la verdad, aunque sea tarde, aunque nadie me mire a los ojos para escucharla. El 17 de abril de 2002 fui yo quien mató a Eusebio Jiménez, sí, el abogado, el hombre respetado, influyente, el que todos en la ciudad decían admirar. Yo lo maté, no por envidia ni por dinero. Lo hice por algo más antiguo y más oscuro. Lo hice por mi hija. Descubrí por casualidad primero y luego con certeza irrefutable que ese hombre había mantenido una relación con ella, no una relación de amor, sino de poder, de abuso, de dinero. No sé si fue él quien lo inició, si fue ella quien se sintió atrapada en algo que no comprendía de todo. Sabía dónde encontraba el abogado. Entré por la tarde y me escondí en un cuarto de almacenamiento cerca del despacho. Desde la puerta entreabierta, lo único que sé es que cuando la vi salir con rapidez de su despacho aquella tarde, con los ojos apagados, con ese silencio que no conocía, lo supe todo sin necesidad de palabras. Sabía que él se quedó solo. El dolor me invadió como un incendio, el orgullo, la vergüenza, la rabia, el miedo, todo se mezcló. Con una pistola que no usaba desde hacía años, entró y le mató, y luego arrojé su asqueroso cuerpo por la ventana. No fue heroico, no fue limpio, fue cobarde, desesperado, un acto seco, brutal, un disparo por la espalda y el pecho. Él cayó sin gritar, era muerto. Después todo fue silencio. Volví a casa como quien regresa de un sueño sucio. Me metí en la cama sin poder respirar. Tú me preguntaste si estaba bien. Dije que sí. Mentí. Y he seguido mintiendo todos estos años, torturándome a mí mismo en silencio. Lo que hice fue un crimen y no busco justificarlo. Lo hice como un padre enloquecido por el dolor. Pero aún así fue una decisión mía. Y ahora que mis huesos pesan más que mis días, me doy cuenta de que el castigo verdadero ha sido vivir sabiendo que el perdón que necesito quizá no existe. A ti, Emilia, te fallé, a nuestra hija también, y a la familia del abogado que quizá jamás entendió por qué sucedió lo que sucedió. No hay excusa para lo que hice. Solo este intento de verdad, solo esta voz rota y tardía. Si decides destruir esta carta lo entenderé, si decides mostrarla también, pero al menos ahora sabes lo que yo he sabido cada noche desde entonces. Miguel. Fernando la leyó con atención, en silencio, como si cada palabra se hundiera lentamente en el aire denso del cuarto. Al terminar, cerró los ojos un momento y murmuró para sí. Tenía razón, el crimen se cometió por venganza, por el dolor insoportable de un padre. Y el dinero fue la sombra que arrastró a su hija a los brazos del abogado. ¡Qué tragedia! Pensaba al dolor del padre, al dolor de su esposa, su hija, y al dolor de la familia del abogado. Pensaba que la justicia humana en este caso no actuó, pero llegó muchos años después con la muerte del asesino.
¿Será justicia divina? A veces se preguntó, una pregunta sin respuesta. Con un suspiro sacó el expediente del archivo de crímenes sin resolver que había conservado durante años, con los bordes desgastados, con su peso, con su silencio, y lo colocó con una quieta sensación de cierre en el archivador marcado como resueltos. Ese archivador, notó, seguía siendo mucho más delgado que el otro. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos. Además, si quieres puedes comprar mi libro de historias en español. Contiene más de 90 historias que escribí durante el año pasado y este año. El enlace se encuentra en la descripción.